Seguramente muchos de ustedes habrán leído ese pasaje anteriormente y habrán escuchado sermones acerca de este pasaje anteriormente, y por lo general el tema que se trata acerca de este pasaje es ¿cuál? Para los pastores, ¿para qué generalmente utilizan este pasaje? Y generalmente los de la teología de la prosperidad, para hablar del diezmo, ¿cierto? Para hablar del diezmo. Pero yo pienso que eso es un poco injusto con el texto, porque si ustedes ven aquí, vamos a ver el versículo 20, nos dice: y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham el diezmo de sobre todo. Es el único lugar donde de todos esos versículos que se habla de diezmo y ya. Entonces, utilizar este pasaje tan hermoso para hablar acerca únicamente del diezmo y señalarlo como un pasaje para el diezmo, yo pienso que es un poco injusto con el texto. Listo, entonces el día de hoy vamos a buscar a Jesús aquí. Y Jesús no es el diezmo, ¿cierto? Jesús no se trata de diezmo. Bueno, vamos entonces primero a recordar el contexto de lo que está ocurriendo. Nosotros vimos el mes pasado que Génesis 14 nos está presentando la primera guerra relatada en la Biblia. Y vimos este mapa. Sale, por favor. ¿Cierto? ¿Alguien se acuerda acerca de este mapa? ¿Cierto? Nos acordamos de este mapa y volvamos un momento a Génesis 14 y recordemos una cosa, y es que había 5 reyes que se levantaron en contra de 4 reyes porque estaban hartos de pagar impuestos, ¿cierto? Como todos nosotros en este momento. Todos estamos cansados de pagar impuestos. Pero estos 5 reyes dijeron: nosotros ya estamos cansados de pagar impuestos, estamos cansados. Entonces, ¿qué hacen estos 4 reyes? Esos 4 reyes, que como les había mostrado el mes pasado, vienen de lejos, estos 4 reyes, y van a hacer este recorrido. Miren este recorrido. Ellos vienen aquí desde Oriente, bajan hasta aquí, y luego nuevamente ascienden, y es allí donde está el número 6 arriba, donde es la batalla, ¿cierto? Donde se encuentra la batalla entre estos 5 reyes, estos 5 ejércitos y estos 4 ejércitos. Yo les dije, por cálculo, ¿quién debería ser más poderoso aparentemente? ¿4 o 5 ejércitos? 4. Aparentemente 5 ejércitos, ¿cierto? 5 ejércitos aparentemente son más fuertes, pero la palabra nos está mostrando primero que son 4 y que estos 4 hicieron este super recorrido. Es que esto no es recorrido, bueno, yo me voy a ir desde el poblado hasta Laureles, no. Esto es, digamos, que yo me voy desde acá hasta, no sé, me voy hasta el Amazonas, luego voy hasta la Argentina y luego me devuelvo, digámoslo así, exagerando. Pero nosotros vemos que la palabra nos dice que estos reyes iban nación tras nación en todo ese recorrido, y que iban haciendo, iban perdiendo las batallas, ellos iban ganando, y tenían fuerza para más, y ellos estaban frescos como una lechuga, y luego se enfrentan a 5 ejércitos y les ganan. Entonces, ¿de qué tipo de ejército nos está hablando los 4? ¿Son un ejército débil o fuerte? Un ejército muy fuerte, demasiado fuerte, un ejército tan fuerte que es capaz de hacer todo ese recorrido, frescos como una lechuga, conquistan, y luego se enfrentan a 5 reyes, y a pesar de todo eso, tienen la victoria. ¿Por qué? Les pregunté yo a ustedes, ¿será que la Biblia nos está registrando esto para lo que sigue luego en la palabra, ¿cierto? Sara, ya podemos prender la luz, por favor. Y recordemos lo que pasó. Nosotros vamos a ver que entre las 5 naciones
que atacaron a estas 4, que se rebelaron contra las 4, una de ellas era Sodoma, ¿cierto? ¿Y quién vivía en Sodoma? Lot. Entonces, cuando esas 4 naciones vencieron también a Sodoma, ¿qué hacen con Lot? Lo secuestran, se lo llevan a él, a toda su familia y a todos sus bienes. Listo, entonces esto llega a los oídos ¿de quién? De Abraham. Llega a los oídos de Abraham. ¿Y Abraham qué hace? Se queda quieto. Él se lo buscó. No. Él va, ¿cierto? Él va para rescatar a Lot. Pero ¿con quién va? Vamos a buscar aquí, mire lo que nos dice la palabra. Génesis 14, vamos al 13. ¿Listo? 12, 13. ¿Listo? Y uno de los que escaparon vino y se lo hizo saber a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, y estos eran aliados de Abraham, ¿cierto? Yo tengo otra versión, pero es la misma historia, ¿cierto? Al oír Abraham que su pariente, es decir Lot, había sido llevado cautivo, movilizó a sus hombres, adiestrados nacidos en su casa. ¿Cuántos hombres? ¿Cuántos hombres? 318 criados. Solo 318 criados para enfrentarse a un ejército de 4 reyes que habían vencido todas estas naciones y finalmente a estas de 5. 318. ¿Y por qué pudo tener la victoria Abraham? ¿Cuál es el motivo? Porque Dios estaba con él. Porque la bendición de Dios estaba ¿con quién? Con Abraham. Es decir que para Dios no es importante los números. Para Dios no es importante el ejército. Para Dios es importante ¿quién tiene la bendición? ¿Quién no tenía la bendición? Lot. ¿Quién sí tenía la bendición? Abraham. ¿Listo? Y por eso pudo vencer. Entonces vemos que Abraham vence e incluso es capaz de echar de la tierra a estos 4 reyes. Los diré fuera de mi tierrita, fuera de mi tierrita. Y luego nosotros vamos a ver ya lo que ocurre en el versículo 17. ¿Listo? Nosotros recuerden que vamos versículo a versículo. Me gusta más así porque no es mi imaginación, sino lo que dice la palabra la que nos guía, ¿cierto? Entonces, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de ¿quién? Kedorlaomer. ¿Quién quiere ponerle hacia el hijo? De Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces, veamos lo que nos está diciendo aquí la palabra. Abraham fue a rescatar a Lot y además venció a estos 4 reyes. Entonces, cuando él ya había vencido, ¿qué es lo que él hace? Él quiere volver. ¿A dónde? A su casita, a su tierrita. Él quiere volver. Y en su camino, ¿con quién se encuentra? Con el rey de Sodoma. Con el rey de Sodoma y con Melquisedec. Él se encuentra con 2 personas, ¿cierto? Nuevamente, vamos a leerlo lentamente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, es decir, Abraham estaba volviendo de haber vencido a Kedorlaomer y a los reyes que con él estaban, ¿cierto? Hasta ahí entendemos. Sí. Sale el rey de Sodoma a recibirlo, ¿dónde? En el valle de Sabe, que significa Valle del Rey. ¿Listo? Es como es el mismo nombre. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Entonces son 2 reyes, digamos. Abraham, todo ensangrentado, viene luego de la batalla y ve a 2 personas. ¿Quiénes son estas 2 personas? El rey de Sodoma y Melquisedec. ¿Melquisedec es quién? El rey de Salem. ¿Listo? Ahora,
¿quién recuerda qué es lo que había ocurrido con el rey de Sodoma anteriormente? ¿Qué? Eso, la palabra nos dice, recordemos, vamos al versículo 10, para que, como yo sé que cada mes lo estamos haciendo, de pronto se nos olvida un poquito, y no hay problema con eso. Versículo 10, y el valle de Sidim estaba lleno de ¿qué? De pozos de asfalto, y el rey de Sodoma y el de Gomorra huyeron, ¿y qué? Y cayeron allí. Entonces imagínense esta imagen: Abraham, todo lleno de sangre, volviendo de haber derrotado a todos estos reyes. Está Melquisedec con un pan y un vino, sonriendo, bienvenido. ¿Y cómo está el rey de Sodoma? Lleno de brea, oliendo maluco, ¿cierto? Imagínense eso, ¿cierto? ¿Qué había pasado con el rey de Sodoma? Él había tratado de luchar contra esos 4 reyes, pero no pudo, entonces huye, y en ese lugar había pozos de asfalto. Entonces, ¿qué le pasa a él? Nos dice ahí la palabra. En uno de esos se fue y se quedó seguramente allí mientras que pasaba la guerra. Entonces, ¿qué tipo de rey es el rey de Sodoma? Muy valiente, ¿cierto? Un cobarde. Es un cobarde, es un donadie que no pudo derrotar a estos reyes. Él no es nada. Pero él viene también, todo lleno de brea, seguramente oliendo muy maluco, y se presenta ante Abraham. Eso es lo que nos está diciendo la palabra. ¿Todos hacen alguna la imagen o no estamos entendiendo? Todos nos hacemos la imagen, listo. Entonces imaginen un valle, un campo así, viene Abraham, todo lleno de sangre, aquí está Melquisedec con su platico de vino y de pan, y aquí está el rey de Sodoma, todo lleno de asfalto. Bueno, entonces nosotros vamos a ver estos dos personajes. Ya vimos al rey de Sodoma y vamos a hablar un poquito acerca de Melquisedec. Listo, aquí la palabra nos está diciendo que Melquisedec es rey de ¿dónde? De Salem, ¿cierto? ¿Qué significa? Salem es ¿qué? Paz, ¿cierto? Paz. Entonces la palabra Shalom viene de Salem, ¿listo? Entonces es paz. Y Melquisedec significa rey de justicia, rey de justicia. Entonces, cuando nosotros vemos Melqui, eso viene de una palabra hebrea que es Malek, ¿cierto? Ustedes seguramente han escuchado antes la palabra Malek en algún nombre. ¿Cuál? O Malek o Melek. ¿Dónde lo han escuchado? Abimelech, ¿cierto? Entonces ese Melek significa rey. Significa rey. ¿Y qué significa Abi? ¿Dónde lo has escuchado? Tantos ab que hay en la ¿dónde? Padre. Abba, Abraham. Entonces, Abba es papá, Abraham, padre, ¿cierto? Absalón, todos estos significan padre. Entonces, cuando nos dicen Abimelech, ¿qué significará? Padre de justicia. ¿Qué? Significa príncipe realmente. Significa príncipe, fácil. O rey, también significa rey. Listo, rey, el padre rey, mi padre rey. A eso es mi padre rey. Listo, mi padre es rey. Abimelech, mi padre es rey. Entonces, Melk, esa palabra es Malek, que significa padre, rey, y Melquisedec es justicia. Listo, entonces es rey de justicia. Eso del hebreo no importa. Yo les digo cuando realmente vale la pena aprenderse algunas palabras, pero eso simplemente es saber qué significa rey de justicia. ¿Y dónde reina él? En Salem, que es rey de qué? De paz. Entonces él es llamado como rey de justicia y rey de paz. ¿Listo? Para que nos quede claro eso. ¿Quién es Melquisedec? Rey de justicia y rey de paz. Eso nos tiene que ir quedando como en la cabeza. Además también miren, ¿con qué viene Melquisedec donde Abraham? Pan y vino. Con pan y vino. Entonces, esto
yo ya les había explicado esta palabra, es una sombra, es una parábola, es una tipología, así se le dice, tipología ¿de quién? De Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el mejor Rey de paz y Rey de justicia. Porque Jesús es el que nos trae también a nosotros ¿qué? El pan y el vino, ¿cierto? Entonces miren que, ¿dónde está Jesús en la historia de Melquisedec? Aquí está Jesús. Ahora algunos dicen, no, es que ese es Jesús, es decir, Jesús se apareció, pero eso es poco probable. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vemos a Melquisedec aquí, inmediatamente pensamos en otro pasaje bíblico, ¿cierto? Que está en Hebreos. En Hebreos. Vamos a buscar Hebreos 7 para explicárselo rápidamente. Luego podemos hablar acerca de Hebreos. Me encanta el libro de Hebreos. Pero vamos a estudiar el libro de Hebreos. Un poquito, el Hebreos 7. ¿Listo? Yo creo que vale la pena. Rápidamente. Hebreos 7. (7:1), listo. Yo tengo otra versión, entonces ustedes lo leen en su versión, no hay ningún problema. Versículo 7:1. Porque seguramente ustedes leyeron Hebreos 7:1 y ¿cómo así Melquisedec? Yo no entiendo, este libro de Hebreos es muy difícil de entender. No, realmente es muy simple. Miren lo que nos está diciendo aquí. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Hasta ahí todos hemos entendido. Y a quien Abraham le entregó el diezmo de todos los despojos, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y luego rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Lo hablamos ahorita? Sí. Entonces, versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote a perpetuidad. Entonces miren que aquí la palabra nos está diciendo que en el Antiguo Testamento había un personaje llamado Melquisedec, y este Melquisedec es una sombra, no es Jesús, porque algunos dicen que era Jesús, que se había aparecido ante Abraham, ¿cierto? Algunas personas dicen, pero no es Jesús. ¿Por qué? Porque a mí lo que me dice que no es, porque miren que aquí la palabra nos está diciendo muy claramente en el versículo 3, siendo hecho como semejante, como el Hijo del Hombre, no que era el Hijo del Hombre, ¿cierto? Muy diferente. Entonces es como si a mí me dijeran, es que usted parece a Gloria, ¿cierto? Usted parece a Gloria, pero no es Gloria, ¿cierto? Son dos cosas muy diferentes. Entonces nos está diciendo la palabra que hay alguien en el Antiguo Testamento, en Hebreo nos está diciendo que hay alguien que nos va a representar a Jesús. ¿Quién es ese? Melquisedec. Porque Hebreos nos está hablando acerca de Melquisedec. ¿Para qué está llamando a Melquisedec? ¿Para qué a ese hombre? Para establecer la tipología, o sea, para mostrarnos esa sombra, ¿cierto? Pero ¿cuál es el punto del libro de Hebreos? Es decirnos que Jesús es el mejor, que Jesús es el mejor sacerdote, el mejor sacerdote. ¿Cómo? La palabra nos está diciendo. Nosotros vamos a ver que los sacerdotes en el Antiguo Testamento, para el pueblo de Israel, ¿cuándo nacen? ¿Dónde nacen? En el desierto. Pero aquí se nos está presentando a alguien que ya era sacerdote antes que Israel, ¿cierto? ¿Sí estamos entendiendo? Cuando nosotros vemos a Melquisedec, se nos ha presentado 2 veces ya. Melquisedec es un rey y es un ¿qué? Un sacerdote. Él tiene dos tareas. Él es rey y sacerdote. Él es rey y sacerdote. ¿De quién? De la ciudad de Salem, de la nación de Salem. Pero ¿a quién está sirviendo él? Al Dios Altísimo. ¿Listo? Al Dios Altísimo. Entonces vamos a ver que Abraham le va a dar los diezmos ¿a quién? A Melquisedec. ¿Listo? ¿Hasta ahí entendemos? Sí.
nosotros vamos a ver que los judíos los israelitas tienen mucho orgullo de ellos ser sacerdotes. ¿Listo? De ellos ser sacerdotes. Pero el libro de Hebreos nos está diciendo, ¿saben qué? Hay alguien que es un mejor sacerdote que los sacerdotes que viven entre ustedes. ¿Quién es? Jesús. Es Jesús, ¿cierto? Es Jesús. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Melquisedec está representando a Jesús. ¿Listo? ¿Y quién le da los diezmos a quién? ¿Melquisedec a Abraham o Abraham a Melquisedec? Entonces, incluso los sacerdotes, ese pueblo de sacerdotes, ese pueblo de Dios, le ha dado los diezmos a Melquisedec. Es decir, que ¿quién es mayor aquí? Melquisedec es mayor que Abraham. De hecho, nosotros la palabra nos dice luego que ¿quién bendice a quién? Abraham bendice a Melquisedec. No, Melquisedec bendice a Abraham, ¿cierto? Melquisedec bendice a Abraham. Entonces, ¿quién es el que bendice? Siempre el mayor. Entonces, si nosotros vemos Salmo 110, yo sé que está siendo un poco enredado, luego lo estudiamos más profundamente. Salmo 110, ustedes van a ver que dice que el Señor de David es del orden de Melquisedec. ¿Listo? Entonces Jesús es del orden de Melquisedec, a eso se refiere. Y por lo tanto es mayor que los israelitas. Cerremos esta parte para luego explicarlo más profundamente cuando estudiemos el libro de Hebreos, porque veo que de pronto es muy profundo en este momento para el conocer. Entonces vamos poquito a poquito para que haya una introducción. ¿Listo? Pero entonces vemos que por el momento lo único que debemos entender acerca de Melquisedec es que Melquisedec es una sombra ¿de quién? De Cristo. Ahí es donde encontramos a Jesús. Y de eso nos está hablando. Ese pasaje no podemos centrarlo en que es que esto es acerca del diezmo. Eso es quitarle mucho protagonismo a otras cosas. El diezmo es una parte importante, pero es pequeña. Más importante es saber que Melquisedec es aquel que es figura de Cristo. ¿Listo? Y que Jesús es un sacerdote mucho mayor por eso. Bueno, entonces, cuando nosotros leemos el texto, yo creo que es como la interferencia, no hay problema. Cuando nosotros leemos el texto nos vamos a dar cuenta que nos va a hablar acerca de qué es ser una persona de bendición, cómo vive una persona que tiene bendición. ¿Listo? Vamos a irlo viendo poco a poco. Nuevamente, entonces versículo 18. Vamos al versículo 18. Génesis 14, 18. Génesis 14, 18. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito sea Abraham, el Dios del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Listo, entonces vemos aquí que ante Abraham se van a presentar dos reyes. ¿Quiénes son? El rey de Salem, Melquisedec, y el rey de Sodoma. Nos queda muy claramente. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Melquisedec cuando ve a Abraham? Lleva pan y vino, y además de eso, ¿qué hace? Él le bendice, ¿cierto? Pero no es que Melquisedec como tal pueda bendecir, sino que ese bendecir es un reconocer lo que Dios ha hecho en Abraham y quién Dios es. ¿Listo? Y quién Dios es. Entonces, aquí ellos tienen en común que están adorando al mismo Dios, ¿cierto? Aquí nos dice aquí la palabra. Nos dice aquí que ambos sirven al Dios Altísimo, y el versículo 19 nos dice lo siguiente: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Cierto? Hasta ahí vamos a dejar, en tu mano. Entonces vemos que Melquisedec ve, escucha
todo lo que ocurrió con Abraham y él se sorprende grandemente. Y al sorprenderse, ¿qué es lo que hace? Él adora al Señor. Él adora al Dios que está con Abraham y él adora al Dios que es creador de todas las cosas y que es su Dios. ¿Listo? ¿Hasta aquí entendemos todos? Sí. La respuesta de Melquisedec al ver la obra de Abraham es: voy a adorar a Dios. Voy a adorar a Dios. Entonces, yo les quiero preguntar a ustedes: ¿cómo sabemos que tenemos bendición? ¿Cómo sabemos que tenemos la bendición? La primera característica, y de hecho la característica fundamental para saber que nosotros tenemos bendición, es la adoración. Es la adoración. Nuestra respuesta de adoración ante Dios, ante todo lo que ocurre en nuestras vidas, es la adoración. Es la adoración. Entonces nosotros vemos que lo primero que hace Melquisedec es: y obtuviste algo de todas tus luchas. ¿Tienes algún botín? No. Melquisedec no está buscando nada. ¿Qué es lo que hace Melquisedec? Bendito sea el Dios de Abraham, bendito el Dios altísimo, creador de todas las cosas, que entrega en nuestras manos a los enemigos. Entonces yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, en sus vidas, ¿cuánta importancia le estamos dando a la adoración, a la glorificación de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánta importancia le estamos dando? Y no solo con palabras, porque nosotros pensamos en adoración e inmediatamente pensamos ¿en qué? ¿En qué? En cantar. Sí. Pero no podemos limitar la adoración a cantar. La adoración es todo lo que yo hago para glorificar al Señor. Todo lo que yo hago. Entonces, ¿dónde puedo yo adorar al Señor? ¿En la iglesia? En la casa, en el trabajo, con mis amigos. Entonces, si yo soy una persona que quiero bendición o tengo bendición, ¿cuál debe ser la prioridad de mi vida? ¿Cómo adoro yo a Dios? ¿Cómo glorifico yo a Dios con todo lo que yo estoy haciendo? Yo les quiero preguntar a cada uno de ustedes, si no me responden, cada uno de su mente: ¿cómo estamos nosotros glorificando a Dios en nuestra familia? ¿Cómo estamos nosotros glorificando a Dios en nuestros trabajos? ¿Cómo estamos glorificando nosotros a Dios en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo estamos glorificando nosotros a Dios dentro de la iglesia? ¿Cómo le estamos glorificando? ¿Será que sí lo estamos haciendo? ¿Será que sí lo estamos haciendo? ¿A ustedes le parece, digamos, como esposos? Yo no tomo, pero como esposos, digamos, yo digo ser cristiano y llego borracho a mi casa a pegarle a mi esposa. ¿A ustedes les parece que eso glorifica al Señor? Eso no glorifica. Eso no glorificarse. Todo lo contrario. Si yo a mi casa llego para amar a mi esposa, para cuidar a mis hijos, ahí estoy glorificando al Señor. Estoy haciendo. Ahí estoy glorificando al Señor. Cuando yo en mi trabajo tengo la oportunidad de perder tiempo, cuando sé que la empresa me está pagando y yo busco cómo robarle tiempo a la empresa, y yo busco cómo robarme la hojita de papel o el billetico en la empresa, ¿a ustedes les parece que yo estoy glorificando al Señor? ¿Sí o no? No. Y puede que nadie me esté viendo, puede que nadie me esté viendo, pero ¿será que eso glorifica al Señor? Esa es la pregunta. Cuando en la iglesia nosotros hablamos del otro a espaldas del otro, ¿estamos glorificando al Señor? No estamos glorificando al Señor. Listo, entonces, ¿cómo sabemos que tenemos bendición? Número 1, en nuestra adoración cotidiana, en nuestra glorificación de Dios. Y hoy los quiero invitar: si ustedes quieren tener bendición, adoren, glorifiquen al Señor, sin importar las circunstancias. Sin importar las circunstancias, porque es muy fácil adorar cuando estamos bien, pero es más duro adorar cuando estamos mal. Entonces, démosle prioridad a la adoración. Démosle la prioridad a participar de la comunidad,
de la iglesia. ¿Listo? Vamos ahora al versículo 20. Esa parte que de pronto les dije que no era tan importante, pero sí lo es. Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio ¿qué? Abraham los diezmos de todo. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? La palabra nos está diciendo que Abraham, no por obligación, no por recibir algo a cambio, ¿qué es lo que hace? Entrega su diezmo a Dios, entrega su ofrenda a Dios. ¿Por medio de quién? De Melquisedec. Porque Melquisedec es rey, pero también sacerdote. Entonces él entrega su diezmo y entrega su ofrenda, no por obligación, no porque se siente presionado por Melquisedec, porque Melquisedec ni siquiera se lo pide, ¿cierto? No es como para Dios, dame, sino que le entrega. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Nos está diciendo que nosotros como cristianos, cuando queremos bendición, cuando tenemos realmente la bendición, honramos a Dios también con nuestras finanzas, con nuestras cosas materiales. Y sé que es un tema muy duro de tratar, muy incómodo para todos. A mí no me gusta hablar de plata. A mí nunca me ha gustado hablar de plata. No me gusta tratar el tema de la plata, pero es necesario porque la palabra lo dice. Pero no es el tema principal, pero lo dice. Y nos está diciendo que nuestro llamado es honrar a Dios también con nuestras finanzas. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios con nuestras manos, con nuestra ofrenda, no importa. Aquí nunca les he dicho, es que tienen que traer un billete de 100,000 pesos. No, con lo que tengan, así como la viuda. Es que yo doy lo que me sobra, no, yo doy lo precioso para mí. Porque preguntémonos, ¿por qué es tan fácil para nosotros ofrendar al Señor? ¿Por qué es tan difícil para nosotros ofrendar al Señor? Pero ¿por qué es tan fácil para nosotros comprarnos unas polas? ¿Cierto? ¿Dicen polas? Sí. Unas polas para tomar con los amigos. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto vale una cerveza. ¿Cuánto vale una cerveza? Pueden decir tranquilo, yo sé que usted te va a dar cuenta que yo tomo. ¿Cuánto vale una cerveza? 3,000 pesos. Yo lo tomo, yo lo sé. A mí mi vida pasada sabía eso, ya no, en esta vida no. 3,000 pesos. Pero por lo general lo que yo he visto, nadie se toma solo una cerveza, sino que toman de más. Y para eso, ahí sí invertimos. Para una fiesta de Navidad, para una fiesta de ahí sí invertimos. Pero ¿por qué no invertimos para el Señor? Esa es una pregunta importante, ¿cierto? Yo siempre les he dicho una cosa, y aquí, sinceramente, ante el Señor, yo les puedo decir que el dinero de la iglesia, nosotros somos muy cuidadosos, y yo lo trato con mucho miedo. A mí no me gusta tocar la plata de la iglesia, no me gusta. Pero muchas personas sí dicen, es que yo no ofrendo mi diezmo porque de pronto, si los pastores se ponen la plata, hemos escuchado de eso, ¿cierto? Si ellos se roban la plata, ¿yo para qué voy a pagar? Eso es como decir, yo no voy a pagar impuestos. ¿Sí? Y eso sí tenemos la certeza de que se lo roban. Póngale la firma, eso se lo roban. Mi esposa, antes de que nos casáramos, vino como 3 veces. En mi casa había una construcción 3 veces, pasaron por ahí 3 años, y la construcción, ella decía, ¿y por qué en Colombia no cambia la construcción? Pues casi ya está terminado, y todas esas lonas verdes, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque se roban la plata, y aún así nosotros pagamos impuestos, porque es una obligación. Ahora, cuando la palabra nos dice que nosotros pagamos el diezmo, pero no por obligación, sino por agradecimiento al Señor, porque Él nos da la oportunidad de entregarle todo, porque todo le pertenece a Él, porque Él es el que nos da las victorias, porque Él es quien nos provee cada día. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Listo? El Señor va a juzgar si el pastor se roba la plata y se la gasta en viajes, en carros, en todas las cosas. El Señor es quien juzgar.
en su momento. Pero ¿qué hace cada uno? El Señor. El Señor, yo lo doy para el Señor. ¿Listo? Pero como les digo, sinceramente, yo a esa plata le tengo mucho miedo. Tal miedo, mucho respeto. Y vemos aquí esa respuesta de Abraham. Y como yo les había explicado anteriormente, vemos ese corazón de Abraham, que Abraham no se deja dominar por las ganancias, sino que él inmediatamente entrega. Él inmediatamente entrega el diezmo, sin dudarlo. Nadie se lo está pidiendo, él entrega el diezmo de todo corazón, con agradecimiento. Y así es como yo les digo siempre cómo debemos entregar la ofrenda, no por miedo, no por sobornar a Dios para ver si nos da más, sino, Señor, agradecimiento. Señor, tú me diste, ¿quién me dio la victoria sobre todos estos 5 reyes? Fui yo. Estos 4 reyes, perdón, fue yo. No, fue Dios. Entonces, finalmente el botín es de él. Ahora, una parte importante. El tema no es el diezmo, pero para que quede claro, el diezmo es muy importante. Pero cuando yo entrego el diezmo, ¿qué estoy diciendo? Que con el 90% yo voy a hacer lo que yo quiera. ¿Sí o no? Sí. Que con el 90% también yo voy a honrar a Dios. A ese ser. 10%, 90%. Yo entrego el 10%, pero ese 90% también finalmente me lo dio Dios. Yo no lo voy a ofrendar a la iglesia, ¿cierto? El que quiera hacerlo puede hacerlo, no hay ningún problema. Pero ese 90%, con estas riquezas que yo obtuve, el 90%, también voy a honrar a Dios. ¿Ves? ¿Cómo honro yo a Dios? Utilizando correctamente ese dinero para mi bienestar, ¿por qué no? Para mi salud, para mi familia, para aquella persona necesitada. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar para que no nos quedemos mucho aquí y vemos lo siguiente. ¿Cuál es la respuesta de Melquisedec y de Abraham ante la grandeza de Dios? Tienen algo en común. ¿Qué es? Que ambos dan, ¿cierto? Que ambos dan. ¿Qué hace Melquisedec cuando viene Abraham? Entrega pan, entrega vino para que el ejército pueda descansar. Entrega adoración, glorificación a Dios. ¿Qué hace Abraham? Entrega los diezmos. Y ahí es donde no nos podemos nosotros limitar únicamente a pensar que el dar hacia Dios es dinero. Nosotros también tenemos que dar nuestro tiempo. Nosotros tenemos que darle nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que darle todo nuestro ser. ¿Por qué somos tan tacaños con el Señor si Él nos da todas las cosas? ¿Por qué será? Listo, eso nos está mostrando la palabra. Vamos rápidamente, que nos dice Hechos 20:35. Se los voy a leer yo para que no nos extendamos hasta allá. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Él tiene más bendición que? Dar que recibir. Dar que recibir. Entonces hoy yo les quiero invitar, si ustedes quieren bendición, si ustedes tienen bendición, empiecen a dar con generosidad. No estoy hablando solo de la iglesia, no estoy hablando de dinero. Empiecen a dar con generosidad de su tiempo al Señor. Empiecen a dar con generosidad de sus fuerzas al Señor. Empiecen a dar con generosidad para ayudar a la persona que está necesitada. En Colombia hay mucha gente necesitada. Nosotros hablamos de la línea de riqueza y la línea de pobreza. Entonces, ¿qué? Hay una línea de pobreza y seguramente muchos de ustedes quisieran tener más, pero hay personas mucho más pobres que ustedes. ¿Sí o no? En la calle, gente que está muriéndose. Entonces, ¿por qué no extendemos nuestra mano hacia ellos? Hacia el campesino, hacia el indígena. En una Colombia tan desigual, ¿por qué no extendemos nosotros nuestra mano? Queremos que el gobierno lo haga, el gobierno puede que lo haga, puede que no lo haga. Pero nosotros como hijos de Dios, ¿qué sí debemos hacer? Extender nuestra mano hacia ellos. Ese es nuestro llamado
como cristiano, no esperar que otro lo haga, no esperar que el gobierno o que el ministro lo haga, es que yo lo haga, extender mi mano hacia el necesitado, así como Cristo lo hizo con nosotros. ¿Listo? Hasta aquí vamos. Vamos a ver la contraparte, 21. ¿Listo? Miren el 21, es que es una falta de respeto totalmente. Versículo 21. Y el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Dame las personas. Ahorita nos hicimos la imagen de quién era el rey de Sodoma. ¿Era un qué? ¿Un valiente? ¿Un cobarde? Él huyó. Él dejó que se llevaran a todas las personas. Él no dio la vida en la batalla como debió haberlo hecho, siendo el rey. Y luego, ¿qué es lo que delante de Abraham, qué es lo que hace? Ni siquiera trae el pan y el vino, ni siquiera las servilletas. ¿Él qué hace? Dame. Él está exigiendo, dame a las personas. Y bueno, pues, como toca, si quieres te quedas con los bienes. Para él seguramente no era nada. Pero dame a las personas. Él está exigiendo, él cree que él está en los términos para exigir. ¿Qué habrían hecho ustedes si fueran Abraham? Si yo hubiera sido Abraham, saco una espada y le corto la cabeza. Maloliente y todo, es descarado, osado. Pero nosotros vemos entonces la contraparte de lo que yo les decía. El que tiene bendición, el que está con el Señor, es generoso para dar. No estoy hablando solo de dinero, de tiempo para el necesitado. Es generoso, porque vemos a Melquisedec siendo generoso para dar el pan y el vino a un gran ejército, y vamos a ver a Abraham siendo generoso para dar el diezmo. Pero por otra parte, ¿quién no es generoso y exige incluso que se le dé? El rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma es una tipología ¿de quién? Del diablo. Está representando al diablo. Entonces es exigir. ¿Y cómo somos muchos de nosotros? ¿Somos más bien como Melquisedec y Abraham o somos más bien como el rey de Sodoma? Como el rey de dame. Pero ¿qué dice la palabra? Es mejor dar que recibir. Listo. Continuemos. Versículo 22, 23. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham. Miren a Abraham, a él le gustan las cosas claras. ¿Qué habríamos hecho muchos de nosotros si el rey de Sodoma hubiera dicho: bueno, dame a las personas, pero tú te quedas con las riquezas? Siendo honestos. ¿Ah? Gracias, rey de Sodoma, gracias, muchas gracias. Ay, fíjate, ya puedo pagar las facturas, con eso me compro el iPhone, con eso. Ya teníamos todos los cálculos, ¿cierto? Pero ¿qué hace Abraham? Abraham discierne y sabe quién es el rey de Sodoma, y sabe que si Abraham sabe que si cae en esta treta del rey de Sodoma, ¿qué va a pasar luego? ¿Qué va a decir el rey de Sodoma? Yo fui el que enriquecí a Abraham. Es que por mí es que tiene esa platica, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, todo lo haríamos. Todo lo haríamos. Por mí se enriqueció. Y de esta manera, como dijeron allí, sería Abraham esclavo ¿de quién? Del rey de Sodoma. Entonces, ¿qué nos está enseñando la palabra aquí? Que todo me es lícito, pero no todo ¿qué? No todo me conviene. Era el derecho de Abraham, y Abraham tiene todo el derecho de reclamar ese botín. Claro, si él tuvo la victoria, pero él sabe que eso no le conviene. Entonces nosotros como cristianos, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero, adorar constantemente al Señor, buscar su glorificación. Segundo, debemos dar con generosidad,
en la iglesia, nuestra ofrenda, nuestro diezmo totalmente, pero también al que necesita. ¿Listo? Al que necesita. Y tercero, lo que estamos viendo aquí es, nosotros como cristianos que tenemos y queremos la bendición, debemos siempre evaluar qué es lo que es lícito, pero no me conviene. ¿Qué es lo que le conviene a mi espíritu? ¿Qué es lo mejor para mi espíritu? ¿Qué es lo mejor para mí? Eso es lo que debo pensar. Porque en este mundo ya hay muchas cosas lícitas, muchas cosas legales, muchas cosas que se pueden hacer. De hecho, ustedes ven entre los jóvenes y los adultos, ay, pero eso lo hace todo el mundo, ¿sí o no? ¿Lo hemos escuchado, sí o no? Ay, pero eso lo hace todo el mundo. Robarse unos pesitos, eso lo hace, el jefe no se da cuenta. Pero eso me conviene. Ahí está la cuestión. Eso me conviene. Entonces Abraham piensa, no, esto es legalmente mío, pero no me conviene. Rey de Sodoma, llévate todo. Llévate todo. Llévate todo. ¿Listo? Entonces, aquí yo los quiero invitar a que pensemos en qué es lo más importante para nosotros, que debe ser nuestro espíritu, nuestra eternidad. Nuestra eternidad. Por ejemplo, en el matrimonio, en la familia. Yo les hablo mucho del matrimonio porque es lo que vivo día a día, ¿cierto? Digamos, si mi esposa me trata mal, o si yo trato mal a mi esposa, digamos con palabras, por derecho, ¿podría yo responderle duramente? ¿Sí o no? Sí. Todo el mundo lo hace, ¿sí o no? Sí. Pero me conviene. ¿Qué es mejor? Dar la otra vez, perdonar, amar. Y van a ver que se solucionan más rápido las cosas. Se soluciona mucho más rápido todo. Vamos, si yo me pongo a pelear, ¿quién se sube más arriba? ¿Quién se sube más arriba? Así los invito mucho a... Y yo les hablaba, uno de los lugares donde más tenemos que ser cristianos y tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a hacer luz, es en la familia. Muy fácil ser en la iglesia, muy fácil, pero en la familia, ¿qué? Tenemos que menguar todos. Listo. Y por último, vamos a Génesis 14:24. Nada tomaré, excepto lo que los jóvenes han comido y la parte de los hombres que fueron conmigo. Aner, Escol, Mamre. Ellos tomarán su parte. Amén. Entonces vemos que Abraham no se llena como de, yo quiero riquezas, pero él ve que él tiene a unas personas bajo él para servir. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que él sí intercede por ellos para que ellos puedan tener parte del botín. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto? Primero, una persona que tiene bendición o quiere bendición, ¿cómo debe hacer? Primero, adorar, glorificar, pensar siempre, yo cómo glorifico al Señor. Primero. Segundo, ¿qué debe hacer? Dar generosamente, diezmo, ofrenda y también al necesitado. Pero no solo dinero, tiempo. De hecho, muchas veces lo que necesitan los hijos no es dinero. ¿Cuántos papás no llegan a la casa diciendo, pero es que yo traigo la plata? Pero hay veces lo que los hijos quieren, ¿qué es? Tiempo. Entonces, tiempo, palabra, entregar la palabra es lo más importante. Tercero, ¿cómo obra una persona que tiene bendición o quiere bendición? Piensa que es lo que me conviene para mi espíritu, que es lo que me conviene, aunque me sea legal, porque en este mundo hay muchas cosas legales. Y por último, vamos a ver que una persona que tiene bendición y quiere bendición ayuda al débil, ayuda al necesitado. Es ilógico que nosotros como cristianos no nos duela un país donde haya tanta injusticia. Es ilógico que no nos duela un país donde hay tantos indígenas, tantos campesinos que son sacados de la tierra a la fuerza, ¿cierto? Hay personas que están a favor, que les parece que no, lo de la comisión de la comisión de la verdad. Es una mentira, eso es verdad. Hay personas, hay muchos bandos, pero hay una realidad. Colombia ha sufrido mucho, ¿sí o no?
Colombia ha sufrido mucho y ya no nos podemos separar más. Tenemos que empezar nosotros a abrir lazos, a ver cómo vamos a hacer una comunidad que refleje a Cristo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. No pongamos nuestra esperanza en gobiernos, en denominaciones, en iglesias, en pastores, en que el otro va a cambiar el mundo. ¿Dónde empieza? Aquí, con uno mismo. Extendiendo la mano hacia el necesitado, hacia la viuda, hacia el que no tiene nada. ¿Listo? Y eso es lo que nos muestra Jesús muy claramente. Bueno, ¿hay algunas dudas aquí? Entonces, los quiero invitar a cada uno de ustedes. Si queremos tener bendición, si realmente queremos ser denominados personas con bendición, recordemos lo siguiente. Primero, adorar, constantemente adorar. Segundo, dar con generosidad, con alegría. Tercero, evaluar lo que le conviene a mi espíritu. Y cuarto, ayudar al prójimo, al necesitado. Jamás se nos puede olvidar esa última parte que como iglesia se nos ha olvidado mucho. ¿Listo? Vamos a adorar al Señor con esta canción. Oramos y ya para terminar.